Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer al Executive Forum y a Eurogestión darme la oportunidad de presentarles pues una iniciativa relativamente reciente, pero que creemos que tiene mucho futuro en el ámbito del apoyo al emprendimiento al servicio del sector logístico y portuario de nuestro país. Muy rápidamente, porque el tiempo es escaso, lo que les quiero presentar es el nuevo Fondo de Capital Puertos 4.0. No es un fondo de capital riesgo, sino que es un fondo de capital más bien dirigido a subvenciones, aunque con ciertos retornos, si las cosas van bien, como podéis ver en el futuro. ¿Qué pretendemos con este fondo? Pues yo creo que es muy simple. Es atraer, apoyar y facilitar la aplicación de las nuevas tecnologías y en general del emprendimiento al sector logístico portuario de nuestro país, ¿no? Sobre una estrategia que todas las grandes corporaciones están haciendo en este momento, y es pensar que es imposible desde la innovación interna que las corporaciones apliquen las distintas verticales que forman parte de las nuevas tecnologías y en particular de la economía 4.0. Estoy hablando pues de Big Data, de Internet de las Cosas, de robotización, de inteligencia artificial, de impresión 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se trata es de que estas verticales que forman lo que se denomina ahora la economía 4.0 tengan o lleven a aplicaciones en el ámbito que sean disruptivas o que sean incrementales en el ámbito o para el sector logístico portuario de nuestro país. Por tanto, como digo, lo que pretendemos es complementar la innovación interna que pueda haber no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, con la externa, con lo que todos conocemos, con lo que se denomina innovación abierta, y no solamente desde el ámbito público, sino también hacia toda la comunidad portuaria. Por tanto, lo que representa es un cambio de mentalidad, como están haciendo todas las grandes corporaciones, no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo. Recientemente, por ejemplo, Renfe abrió también un programa de este estilo, y las grandes corporaciones, Telefónica, las eléctricas, etcétera, etcétera, todo el mundo está teniendo en este momento programas dedicados a la promoción de la innovación abierta, porque evidentemente es el único camino para que las corporaciones que no disponen de personal con capacidades para alinearse rápidamente con las distintas verticales que forman la economía 4.0, pues puedan llevarlo a cabo con eficacia. ¿Qué pretendemos también con este fondo? Es introducirnos en todos los ecosistemas de innovación abierta, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo, sin lugar a dudas, de dirigir emprendimiento hacia nuestro sector. Creemos, por las condiciones empresariales, por las condiciones económicas del propio sistema portuario español, que podemos ser, sin lugar a dudas, unos tractores del emprendimiento en nuestro país en el ámbito del sector logístico en general, incluyendo todos los aspectos de la cadena o todos los actores que forman parte de las cadenas logísticas. Por supuesto, también lo que proponemos con nuestro sistema es disponer de igual que las grandes corporaciones, de una incubadora o una aceleradora corporativa que ayude a las diferentes startups o spin-off en distintas fases de desarrollo a que dirijan su emprendimiento de una forma adecuada hacia el sector logístico y portuario. Y, por supuesto, también lo que pretendemos, sin lugar a dudas, es facilitar el acceso a la financiación, a la captación de inversiones tanto públicas como privadas, siempre dirigidos hacia una acción de mercado, de una acción, vamos a decir, que tenga retornos económicos en el medio o en el largo plazo. Por tanto, en definitiva, lo que el Fondo Puerto 4.0 se crea con un objetivo principal, que es pues, promover e incorporar activamente la innovación disruptiva o incremental como un elemento de competitividad para el sector logístico portuario español, tanto público como privado, y por tanto no solamente para la competitividad, sino también para la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad, entre otras cosas, de toda la cadena logística.
Bueno, de lo que se trata, como digo, no es de un fondo de capital riesgo, por tanto no estamos hablando de préstamos participativos, no estamos hablando de equity, estamos hablando en el fondo de subvenciones con posibilidad de retorno dirigidas a favorecer el emprendimiento en cualquier fase del mismo, desde las fases de ideación, en el que emprendedores particulares o centros tecnológicos y universidades puedan tener ideas, hasta aspectos ya más avanzados como startups en fase más emergente o más desarrollo, ya en fases en que necesitan prototipado o pilotaje, o también en fases de escalado o crecimiento. Eso, digamos que el fondo actúa no desde la incubación de ideas del principio, sino en cualquiera de las fases de desarrollo. ¿Qué esperamos? ¿Qué resultados esperamos? Pues lo que esperamos es incentivar la consolidación, la creación y la consolidación de un tejido de empresas emergentes o de nuevas líneas de negocio, de empresas que ya están consolidadas pero que quieran abrir nuevas líneas de negocio, spin-off, en productos de interés que sean disruptivos o incrementales para el sector portuario y, por tanto, que desarrollen productos innovadores que puedan servir y que puedan ser aplicados desde un punto de vista de mercado al sector logístico portuario español. Por tanto, es un proyecto dirigido fundamentalmente a iniciativas B2B, es decir, de industria 4.0, no tanto B2C, no de business to consumer, sino a proyectos básicamente industriales. Por eso, cuando veremos las cantidades asignadas o que se pueden obtener, son para proyectos que puedan ser o que sean muy sólidos y dirigidos básicamente a temas de industria 4.0. ¿Qué pretendemos también o qué resultados esperamos? Es poner al servicio de toda la comunidad portuaria, pública y también privada, servicios innovadores que impulsen el desarrollo no solamente de pruebas de conceptos, sino también de prototipos, de pilotajes en escenarios reales y que puedan servir, como digo, para incorporar al sector privado español estrategias innovadoras en este ámbito. Por tanto, está dirigido no solamente al puerto, sino a las empresas que puedan desarrollar su actividad en toda la cadena logística para que sean facilitadoras de los procesos de pilotaje y de testeo. Como sabéis, hay muchos fondos en este país que son de préstamos o que son de capital. Nosotros no tenemos ninguna afición de participar en el capital de las empresas y, por tanto, de intervenir en la gestión, sino de ser más que semilla para que los proyectos empresariales se puedan desarrollar de una forma en que el emprendedor no cambie su ritmo de vida justamente porque desarrolla un producto de emprendeduría. Es decir, si va mal, sabemos que hay muchos problemas que pueden salir mal, hay digamos, un grado, un rango de fracasos muy elevado y no queremos que el emprendedor, en este sentido, después de que haya fracasado, tenga que devolver préstamos participativos o tenga otros riesgos personales que puedan activar su vida. Lo que se trata es de que el emprendedor animarle y, por tanto, que corra los menores riesgos posibles. Pero, al contrario, como un fondo público, si las cosas van bien, como veremos, hay ciertos retornos que se tienen que devolver al sector público. Y, finalmente, lo que queremos o lo que queremos como objetivo final o resultado esperado es que todo lo que es el sector logístico portuario español se vaya adaptando progresivamente a lo que es la economía 4.0 y a todas las aplicaciones de las distintas verticales que va a ser el futuro de lo que es una verdadera revolución industrial. Por tanto, estamos hablando de potenciar startups, de potenciar líneas de negocio de empresas ya constituidas como spin-off y también pues, de favorecer el puerto, la aplicación a los puertos de la economía 4.0. Bueno, vamos a unas cosas más concretas. ¿Cuál es el alcance del fondo? Financia la creación de una incubadora aceleradora corporativa del sistema portuario. Estamos en la fase ya final de la contratación de esta aceleradora corporativa que tiene que hacer también funciones de oficina técnica para la gestión del fondo y de apoyo a los gestores del fondo. Estamos ya en fase final de contratación. Yo creo que en marzo, la próxima semana o la siguiente, va a producirse la adjudicación.
el contrato de incubadora obligaba a 5 sedes territoriales que permitan un contacto directo entre los ecosistemas entre los ecosistemas innovadores y los sectores empresariales. Las ofertas que están, digamos, en la fase final proponen hasta 12 sedes, es decir, que seguramente la incubadora corporativa tendrá muchas sedes en el territorio y en todas las fachadas marítimas españolas. Como digo, esperamos que esa contratación se pueda, que es el primer paso de desarrollo del fondo de una forma ya práctica en este mes. También lo que financia el fondo es la incubación o aceleración de ideas o de startups en fase muy inicial o emergente, que en este caso será una subvención no reembolsable y, como he dicho, ni en ideas ni en startups emergentes no se trata de préstamos ni de participación en capital, sino en este caso una subvención que veremos que es de una cantidad fija de 15.000 euros por idea presentada al proyecto, que pueda ser incubada y acelerada y, por tanto, convertirse en una startup que pueda ser pilotada y que pueda ser, digamos, tener un crecimiento en el mercado. Financia startups o spin-off en fase de desarrollo, tanto precomercial como en fase comercial o de escalado, y en este caso es una subvención parcialmente reembolsable. Tampoco préstamos, tampoco equity, tampoco participación en el capital, pero sí va bien, como veremos a continuación, pues es parcialmente reembolsable. Es un dinero público y, por tanto, lo que no se trata es que si hay plusvalías o generación de riqueza, pues no pueda haber retornos al sector público. Bien, vamos ya a más detalles, características del fondo. Es un proyecto que no es de Puertos del Estado, es de todo el sistema portuario español, y esto está claro a través de cuál es el sistema de financiación del fondo. El fondo se crea en marzo del año pasado, en el 2018, con un acuerdo del Colegio de Presidentes de Puertos a través del Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, que, como sabéis, se financia el fondo a través del cash flow recurrente, es decir, del cash flow sin extraordinarios. Y lo que se decide en marzo del 18 es que 1% del cash flow recurrente de los puertos se dedique a este fondo de capital. Con los datos casi cerrados del año 18 estamos hablando que ese 1% representa 5,5 millones el año 18, pero lo que acuerda el Colegio de Presidentes es que haya un compromiso de ese 1% durante 4 años monetizable desde el año 1. Por tanto, digamos que es un plan garantizado económicamente de recursos en un periodo de 4 años, pero, como digo, monetizable desde el año 1. También lo que fija el acuerdo de creación del fondo es que se puede dedicar al coste de la oficina, la aceleradora corporativa, un máximo de un 15%, y el precio máximo de licitación que salió a esa oficina, a la que se va a adjudicar dentro de poco y que constituirá también la aceleradora corporativa, 2,3 millones de euros para el periodo de 4 años, más 0,4 de incentivos en función de resultados, en función del número de proyectos y de las cantidades que puedan hacerse. Todo el fondo o la aplicación del fondo se hará a través de la Ley 38/2003, que es la Ley General de Subvenciones, porque, como digo, básicamente es una subvención, aunque parcialmente retornable, y establece también el acuerdo de creación que Puertos del Estado va a ser el gestor del fondo en nombre de la totalidad del sistema portuario. ¿A qué nos lleva esto? Pues básicamente a que tenemos disponible entre 20 y 25 millones en función del cash flow recurrente para este proyecto, como digo, monetizable desde el año 1. Bueno, muy simple, Puertos del Estado va a hacer la convocatoria en nombre del sistema de las ideas startups en fase inicial o emergente. Estas ideas pueden pasar a la aceleradora corporativa, que les va a ayudar desde el principio incluso a presentar el proyecto de subvención y a generar pues, modelo de negocio, etcétera, etcétera, incluso a ayudarle a captar financiación privada de la propia comunidad portuaria o de otros fondos de inversión privados, y Puertos del Estado hará también la convocatoria ya de las subvenciones correspondientes a los proyectos de startups spin-off en fase precomercial y comercial, como digo, en nombre del sistema portuario en su globalidad. Bueno, no quiero entrar aquí. ¿Qué son proyectos elegibles? Pues todo
todo, ¿no? Si vamos a los titulares amplios, en primer lugar, pues todo lo que represente elementos disruptivos o incrementales dedicados a la eficiencia logística, tanto en el ámbito infraestructural como operacional o de prestación de servicios, o bien a temas de sostenibilidad y energía, o bien a seguridad y protección, o bien a todo el tema de digitalización de procesos y plataformas inteligentes con todo lo que ello comporta. Y, por supuesto, un cajón desastre que es cualquier otra cosa que pueda representar un producto innovador que tenga un impacto en el sector portuario o logístico. Vamos ya a ver las condiciones digamos, de aportaciones del fondo. Como digo, en fase de ideas o fase inicial muy emergente, evidentemente no se trata de un PowerPoint, sino que ya tenga quizá una prueba de concepto desarrollada, etcétera, etcétera. Como digo, cantidad fija de 15.000 euros por idea, y con la posibilidad de que se pueda estar apoyada en la aceleradora corporativa, pues con mentores, con contactos con la comunidad portuaria, con clases formativas respecto a modelos de negocio, es decir, toda la ayuda necesaria para que una idea pueda empezar a caminar como una iniciativa empresarial. En el caso de proyectos de startups o spin-off en fase de desarrollo, es decir, productos precomerciales que tengan que ser testados, que tengan que ser pilotados, pues en este caso un mínimo de 50.000 euros. No queremos proyectos que sean de muy pequeño contenido, y en esta fase el máximo 60% de la componente innovadora y hasta 1 millón de euros. Y en fase de un producto ya en fase de escalado, en fase de crecimiento, en fase comercial, un mínimo de 100.000 euros y un máximo del 80% de la componente innovadora hasta 2 millones de euros. Como podéis ver, dentro de los apoyos a emprendedores que hay en este país, yo creo que, y no siendo ni préstamo ni participación en capital, es el fondo, sin lugar a dudas, que aporta a proyectos individuales mayores cantidades en toda España y en los ámbitos europeos también. ¿Por qué? Porque entendemos que se trata de proyectos que entendemos que tienen que ser de B2B, que tienen que ser de industria 4.0. Puede haber, o los costes de hacer un piloto en algunos casos puede ser muy caro, y por tanto queremos lo que en algunos centros tecnológicos llaman el Valle de la Muerte, ¿no? Que es que la iniciativa privada no entra porque aún no hay un testeo realizado y por tanto hay muchas incógnitas, y queremos que ese Valle de la Muerte pueda ser cubierto de la forma más eficaz posible. Estamos hablando de proyectos que pueden ser desde drones marinos hasta digamos, automatización de equipamiento de manipulación de mercancías, vehículos autónomos, incluso pues, seguramente habrá iniciativas en el ámbito del Hyperloop. Por supuesto, entra también temas de ferrocarril, temas logísticos en general, y por tanto puede haber en su caso el coste de algunos prototipos puede ser muy caro. Por eso es la razón de que las cantidades que se pueden asignar a cada uno de los proyectos sea bastante grande. Vamos a hablar de los retornos, ¿no? Las ideas, he dicho que es una subvención no reembolsable. En cuanto a los proyectos, si se hace un piloto en una instalación portuaria, bien sea pública o privada, y por tanto, tanto el sector público como el privado hace de facilitador, el prototipo queda en propiedad del que hace facilitador, sea un puerto o sea cualquier agente o actor de la logístico, ¿no? Por tanto, en el caso particular de las autoridades portuarias, que pueden ser facilitadores, incluso las autoridades portuarias pueden participar en el capital de las startups, no el fondo, pero sí las autoridades portuarias pueden participar, pero en cualquier caso, aunque sean facilitadoras, el prototipo quedaría en manos de la autoridad portuaria correspondiente. Retornos. Si va bien, si va mal, nada, no hay que hacer retornos, no es préstamo, no es, por tanto, es subvención, pero si se genera una patente, el beneficiario tiene que compartir la propiedad intelectual de la patente en función del porcentaje que representa la subvención respecto al coste del proyecto en la fase en que pidió la subvención.
No, aquí no queremos, bajo ningún concepto, ser un elemento, digamos, de disfunciones en las posibles ventas de patentes, etcétera, etcétera, sino que haya retornos, lógicamente, que se puedan haber generado a través de dinero público. En el caso de que se genere una plusvalía de la startup por venta durante un periodo de 5 años, pues también habrá que reingresar en el fondo el porcentaje de la plusvalía igual al porcentaje que representa la subvención respecto al coste total de desarrollo del proyecto. Y se valorará a la hora de dar las subvenciones la propuesta que haga el posible beneficiario de devolver un multiplicador de la subvención recibida en función de parámetros objetivables de resultados, como puede ser pues, volumen de negocio generado o beneficios, etcétera, etcétera, y eso, digamos, puede ser desde 0 hasta lo que el beneficiario considere que puede ofrecer de retorno al fondo. Ya voy acabando. ¿Cuál es digamos, la cronología o el roadmap que tenemos en este momento? Se lanza en marzo del 18, se publica en el BOE-DU en diciembre la contratación de la oficina de apoyo. Yo confío que la tramitación administrativa ya han sido, digamos, abiertas las plicas económicas y, por tanto, estamos en la última fase de poder adjudicar, que se haga en marzo del 19, y yo creo que la primera convocatoria de ideas y proyectos en fases precomerciales y comerciales puede estar alrededor de junio del año 19 para que pues se pueda cerrar alrededor de principios del otoño y se puedan adjudicar durante el otoño las primeras subvenciones a ideas y proyectos. Después de la adjudicación, ya la aceleradora estará disponible para ayudar a todas las iniciativas a que puedan incluso documentarse, a preparar la documentación para presentarse a las primeras convocatorias, ideas y proyectos, y por tanto pues ya ser efectiva la adjudicación de subvenciones pues hacia el otoño final del año 19. En ese sentido, pues animaros a todos a que digamos, tengáis ideas, y no solo ideas, sino proyectos a desarrollar y que puedan ser subvencionados. Entendemos que las facilidades para hacer pilotos y cubrir esa fase tan negra que se produce en el emprendimiento, el fondo puede ayudar mucho. Y estoy convencido de que quien presente primero pues va a tener más posibilidades incluso de agotar el fondo. Ojalá, porque estoy convencido que dada la situación del sistema portuario español en cuanto económico, si eso es un éxito, estoy seguro, con toda seguridad, que los puertos españoles no van a poner 1%, sino van a poner más dinero para que esto se pueda desarrollar y ser un elemento activo en la potenciación del emprendimiento en nuestro país, en un fondo que va dedicado pues específicamente al sector logístico portuario y que tiene, como sabéis todos, una influencia muy decisiva en la propia competitividad de la economía de nuestro país. Es un fondo no dirigido solo a España, sino que es dirigido a donde esté el emprendimiento en cualquier lugar del mundo, y haremos acciones específicas en los distintos ecosistemas innovadores que hay en el mundo para atraer talento que pueda ser aplicable en nuestro país y particularmente en nuestro sector, entendiendo nuestro sector como todo lo que afecta a la cadena logística, por tanto, proyectos ferroviarios, proyectos de gestión de almacenes, proyectos de cualquier tipo que tengan digamos, un valor para la competitividad de la cadena logística en general, serán bienvenidos y serán susceptibles de ser financiados. Aquí acabo, dejo después para el debate las preguntas que se puedan producir. Y, como digo, animaros a ser proactivos y aprovechar esa oportunidad que desde el sector público damos. Mucha gente me está diciendo que este proyecto va a ser ejemplarizante para la contribución del sector público al emprendimiento. Yo estoy seguro absolutamente de ello, y yo creo que puede ser un elemento de dinamización, como digo, de competitividad de todo nuestro sector portuario y logístico en nuestro país. Quedo también a vuestra disposición, tenéis ahí las direcciones de correos. Somos un equipo muy pequeño en este momento, yo y una secretaria que llevamos estos temas, pero a partir, yo creo que de este mes, vamos a tener una estructura muy importante de apoyo en la oficina de gestión del fondo y también en la aceleradora corporativa. Así que muchas gracias por vuestra atención.